compartir conmigo este curso. Muchas gracias, realmente docentes. Un poco del marco teórico retórico, porque el problema de la lógica y lo que se ha construido por estos señores alemanes, Lawrence, Engels, es que ellos, después de la Segunda Guerra Mundial, debieron de criticar el silogismo, pero se dedicaron a defenderlo porque era su medio de defensa frente a las acusaciones de excesos. Ellos decían, yo obedecí la ley, y el silogismo es exactamente, se tomó como la representación de la obediencia, ¿no? Pero con el tiempo, los estudios de psicología pragmática han demostrado que no, es cierto que es válido, pero a la vez también la gente lo entiende como verdadero y no lo critica y por lo tanto lo utiliza como un marco de referencia para investigar, para estudiar y se cierran opciones sin estudiar las otras. Ahora, la, hasta 1800 era usual que en nuestra cultura se estudiara retórica y especialmente por dos ventajas que tiene. La primera es que enseña la narración del caso, algo que hoy en día usted verá que nadie trata sobre la narración del caso. Pero la narración del caso es la forma cómo se puede empezar a entender un conflicto para poder resolverlo. Y la narración del caso tiene una serie de exigencias, pero a la vez es un potenciador cognitivo, a la vez como un gran comunicador. ¿A qué me refiero con potenciador cognitivo? Los griegos y romanos descubrieron en la práctica las ventajas de la narración y por eso exigían que se aprenda. Hay unos libros que los puedo pasar, también los Poligimnasta, que eran los ejercicios de retórica, donde al niño le enseñaban a narrar hechos, a narrar fábulas, a narrar leyendas, a narrar, a narrar, a narrar. Y ahora, ¿por qué ese afán de narrar? ¿Por qué va en el primer capítulo? Y hoy día sabemos, gracias a la ciencia cognitiva y la neurociencia, que la narración provoca modificaciones neuronales potentes, une pedazos del cerebro. Ahorita vamos a ver eso, el hipotálamo con el lado derecho, izquierdo, y provoca entonces la capacidad de tener creatividad ante los problemas. Segundo, provoca la capacidad de entender al otro, la empatía. ¿Ok? Esa es la función de la narrativa. Además, los hechos nos confunden, le da sentido a los hechos. Eso es determinante, le da sentido a los hechos. Y el otro elemento es el debate crítico, con sus exigencias. El debate crítico también es importantísimo, inclusive mejora la capacidad de lectura, mejora la capacidad de evaluación de falacias, la detección de errores. O sea, el debate oral es en sí mismo un modelo cognitivo práctico que hay que ejercerlo, a la vez que hay que saber pensar en pros y contras, ¿no? Pero esas dos cosas desaparecieron de la enseñanza jurídica y a partir de 1830, en reemplazo de los libros de retórica, aparecen los libros de lógica jurídica, que comienzan capítulo 1, silogismo, y ya no hablan del debate ni de la narrativa, y ya solo se refieren al juez. Y al desaparecer el papel del abogado litigante, desaparece el papel de la refutación, porque el abogado representaba la refutación. Le decían, ¿cuál es el papel del abogado? Ver en qué se equivocó el que acusa, qué ley no citó, qué sentencia no citó, qué hecho no comparó, etcétera, ¿no? Es una larga lista. Entonces, es importante, ahora, la retórica, obviamente, no vamos a volver a ella, pero sí han habido desarrollos y todos los desarrollos más importantes siempre reconocen su origen en la retórica, ¿no? Entonces, digamos que es el antepasado directo de las técnicas de litigación oral, como vemos acá, ¿no? Que es del alegato de apertura, el examen directo, el contraexamen, o sea, exordio, narración y división forman parte del alegato de apertura. El exordio es la presentación del discurso, la narración de los hechos. La confirmación es el examen directo, la refutación es el contraexamen y la peroración es el alegato de clausura. Y eso
también está dentro de las técnicas de redacción. Vamos a ver una carta, por ejemplo, que se sigue este procedimiento. Eso lo vamos a ver en la clase que viene, para que vean. O ahorita también se lo voy a pasar, mejor, para que vean que esto, y cómo enseña a redactar cartas al cliente usando esta técnica. Ya, mejor, para que vean que es algo vivo, pero ya está mejorada, porque ahora se conoce mejor cómo comienzan los discursos, el poder que tienen, etcétera, ¿no? Luego tenemos la, la lectura crítica. También la lectura crítica se puede guiar a través de los patrones retóricos, porque en realidad acá subyacen preguntas, ¿no? Entonces, y eso viene con un diálogo muy natural, ¿no? ¿Qué pretende? Ahí viene el exordio. ¿Qué ocurrió? ¿Qué desconoce el otro? ¿Qué reconoce? ¿Cómo lo pruebas? ¿Qué dicen tus pruebas? ¿Qué dices de las refutaciones? Y viene la conclusión. Y esto corresponde a un modelo de planteamiento de problemas y alternativas, evaluación de alternativas y elegir alternativas. ¿Ok? Ese es el núcleo del método del círculo que les dije. Ahora, ¿por qué debemos aprenderlo? Porque funciona, funciona. Lo que no funciona somos nosotros, que somos llenos de pasiones, llenos de manipulaciones, y nuestra riqueza lingüística, que en español peor todavía, el español que es capaz de crear metáforas para esconder la realidad. Bueno, esto de aquí es el sentido. Pero antes de explicarles, quería decirles más o menos, qué es lo que ellos querían decir con esto, qué era lo que estaban planteando. Entonces, les voy a pedir que me acompañen a esta, que honestamente no sé si ya lo hice, pero si no reclaman hasta ahora es que no lo hice, entonces, porque no me acuerdo. Entonces, vamos a ver el tipo de discurso que tiene un abogado, ¿no? Entonces, quiero que por favor, alguno de los presentes me ayude a leer esa historia. Sí, dígame, ¿alguno de los doctores o doctoras que desee apoyarnos con la Luego lectura? veremos esto cómo se Sí, aplica para el juez, ¿ah? Porque en realidad no está tan distante del pensamiento judicial, ¿sí? Del pensamiento del juez. Sígame, por favor. sí. A ver, estamos esperando a alguien que nos pueda ayudar con la lectura y nos indica para poder darle... Ah, correcto. Doctora Caterín Saldarriaga. Muy bien, un momentito, doctora. La doctora Caterín Saldarriaga desde Colombia. Ahí va, doctor. Doctora, muchas gracias. Bienvenida, estimada doctora. Adelante. Saludos a todos los amigos de Colombia, dicho sea de paso. Buenas tardes a todos, doctor Walter. Buenas, doctor Ureta, muchas gracias. ¿Cómo Gracias. debe buscar pruebas el abogado? Un astrónomo, un astrónomo, un físico y un matemático que estaban viajando en un tren por Escocia vieron por la ventanilla tres cuervos negros en medio de un campo. Qué interesante, dijo el astrónomo. Todos los cuervos escoceses son negros. Al oírlo el físico respondió, no, algunos cuervos escoceses son negros. Al oír lo que decían, el lógico matemático dijo con cara de reproche, en Escocia hay al menos un campo que contiene al menos tres cuervos que tienen al menos cada uno un lado negro. Muy bien. Acá viene la consulta del siglo. Tenemos esta impresión, ¿no? Tenemos al astrónomo, al físico, el lógico matemático. Bueno, ¿cuál es mejor? ¿Lo que dice el astrónomo, lo que dice el físico o lo que dice el lógico matemático? ¿Cómo debería hablar el abogado? Opiniones. ¿Pueden hablar? Disculpe. Ah, ya, eso ya lo vimos, ¿no? Ya lo llegaron a ver. Ah, muy bien, ya lo vi. Ya me dicen un doctor que ya se acordó. Que bien, muy bien, entonces, ya, muy bien, doctor.
Te quedamos claramente, esto mejorando, perfecto, gracias. Gracias por ayudarme en eso. Bueno, lo repasamos. Entonces quedamos en que había un debate, si todos cuál podía ser la estructura, y concluimos que lo mejor era narrar. Miren, y justamente como tengo mis alumnos que de derecho, esto les voy a compartir una pequeña ocurrencia, ¿no? Les estoy mandando a hacer una tarea de que hagan un debate. Le digo, mira, primero, con esto, ustedes me buscan, o sea, ustedes no pueden ser como el astrónomo, el físico o el lógico. No pueden ver el caso de lejos. Yo me voy a dar cuenta. Entonces, lo que tienen que hacer es como el abogado que va a buscar las pruebas, se va a bajar del tren y se va a acercar. Esta lo voy a mejorar, ¿no? Donde hay los pasos que tiene que hacer, ¿no? Mira, acercarse, detenerse a las aves, ver de qué edad son, qué sexo, qué plumaje, si están contaminadas o no. Pero eso que va a permitir que luego vaya, yo mejoré esta parte, el abogado y tenga una conclusión y comienza ante una audiencia tematizando. En realidad, en la práctica hay que tematizar antes que narrar. ¿Por qué? O sea, esa es la parte inicial del discurso, del exordio, porque ayuda a entender lo que sigue. O sea, nuestro cerebro es tan flojo, tan divertido que la tematización o idea fuerza con la que comienza el discurso, es como el título del libro, como la sumilla en el artículo, ayuda a que entendamos lo que sigue, ¿no? Y, y sensibilizar a las personas. Luego viene la narración del caso, donde vamos a presentar, siguiendo la secuencia dada, esta historia, ¿no? Bien, entonces, luego de eso, vienen las pruebas. Y cada prueba se puede analizar conforme al modelo de Tolmín. Muy bien, ahí está. Entonces, luego de eso, va a venir, obviamente, la refutación. Va a venir alguien que va a decir, oye, no, no es que los cuervos se estén extinguiendo por cambio climático, son los campesinos, porque ellos usan insecticidas. Y ahí viene el debate, ¿no? O sea, el primer planteamiento. Ahora, lo que pasa es que nosotros no somos ¿dónde estamos fallando? Aquí ahora les voy a mostrar eso. Muy bien, hemos quedado en eso. Entonces, lo que yo quería hacer entender es que cuanto más cerca estemos de la comunicación de los hechos, cuanto más nos aproximemos, es más seguro que entendamos mejor de lo que estamos hablando y no estemos engañando. Ahora, la gran tragedia es que todos los jueces reciben una información como del telefonito. Entonces, justamente el debate crítico va a tratar de frenar esas, esa posibilidad de mentir, de engañar. Y ahí hay una serie de entrenamientos. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es algo? Y aquí vamos a poder nosotros hacerles una pequeña comparación. Miren, eh, el, el gran problema de la cognición es que está vinculada enormemente con la emoción. O sea, no es que podemos ser objetivos sin emocionarnos, no. En cambio, las personas que no tienen emociones se equivocan más. Entonces yo para poder graficar eso un poco, este es el problema que ocurre cuando hay un debate. Ya vimos inclusive el patito, el conejo, ¿no? Que se debatía, que había una estructura. Bueno, ahora ya vamos a pasar a algo más intenso. ¿Qué ocurre? Cuando las personas discuten y se organizan, digamos, con esta prueba, este estilo retórico, va a parecer un poco al tema de la competencia de marcas. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos cuando hubo la discusión entre Coca-Cola y Pepsi, una gran competencia, ¿no? Entonces, podemos entender que tiene su exordio, la chispa de la vida. El otro dice, vive la vida con Pepsi. Esa es su frase de presentación. Sí, de ahí viene, del exordio de los abogados. De ahí sale. Es tan bueno ese descubrimiento de los abogados que los comunicadores y el marketing lo usó. ¿Ok? Luego viene el contenido, la historia, ¿no? La forma, es el envase. La historia es el envase. La historia distingue el caso. Entonces cada uno viene con su propio envase.
Uno tiene una forma de mujer, otro tiene una forma cónica y con gotas, cada uno tiene su forma de ver las cosas. El contenido es como los argumentos, ¿ok? ¿Y cuál es el problema? Las personas no deciden igual. Algunos se quedan con el lema. Esa idea me gusta, yo comparto ese ideal y no les interesa lo demás. Otros comparten la historia, se quedan con el frasco y ahí lo van a ver caminando con su Starbucks, su Coca-Cola, su botella de Gatorade. O sea, aman el símbolo que está en la forma. Otros, que son ya más fieles todavía, aman el sabor, la prueba, lo han probado. ¿Okay? Pero ¿cuál es su problema? Ya no quieren probar otra cosa. En cambio, comparar es oír las refutaciones. Pero eso no nos gusta, nuestro cerebro no llega a eso. Entonces los retóricos desarrollaron una serie de medidas para que la persuasión no sea solo a favor de cada solución, sino comprometernos con el problema. Y hay un error cuando dicen el discurso persuasivo busca convencer. Muchas veces no podemos siquiera convencer si no hacemos que las personas primero se enamoren del problema. ¿Ok? No vamos a tener ninguna posibilidad de ser oídos si no hacemos que las personas se enamoren del problema. Entonces, de ahí comienzan a existir compromisos. Cuando las personas se enamoran del problema, ya gastan energía propia y hasta buscan información fuera de la que le brindamos para resolver el problema. Entonces, ¿qué tipo de oyente estamos buscando? ¿El que nos aplaude a primera? Obviamente el otro abogado tiene que luchar para que eso no ocurra y rompa esa inclinación. Entonces, el gran trabajo es hacer que se enamore del problema. Muy bien. Entonces, como el silogismo no permitía eso, como tampoco la narrativa, se dieron soluciones. Y la primera, como les dije, fue hacer que la narración y el silogismo se acompañen de pruebas y luego de refutaciones. Y aquí les quiero presentar una cosa, por ejemplo, acá ustedes tienen una solución retórica para los argumentos, que es el epiquerema. El epiquerema se enseñó 2000 años y hasta ahora se enseña en lengua inglesa, solo que con el nombre de argumento extendido. ¿En qué consiste el epiquerema? Y esta es una de las cosas más terribles que no se hayan enseñado en lengua española. O sea, acá han sido los alemanes y franceses, ingleses y italianos rompieron con el epiquerema, pero el epiquerema funciona y se usa en el primer mundo y Toulmin lo volvió a ver y lo convirtió en modelo de Toulmin. ¿Qué pasa? Cicerón dice bien claro, hay personas que quieren hacer argumentos con la premisa mayor, menor y conclusión, de 3 pasos, dice, pero eso no se puede hacer porque quita derecho de defensa. Eso está en la invención retórica. Y dice, lo correcto es que tenga 5 pasos, de tal manera que podamos tener pruebas en cada premisa, en la mayor y la menor. Todo el derecho anterior al siglo XVIII, en lengua española, francesa, italiana y alemana, usaba epiqueremas. Y les puedo decir, el libro de Francisco de Vitoria, La reelección primera de los indios, donde se defiende a los recién descubiertos contra los conquistadores, está hecho con puros epiqueremas. Y ustedes, si no conocen la teoría del epiquerema, no lo van a poder entender, ¿no? Entonces, ¿en qué consistía el debate? Decían, estoy a favor de la mayor, pero no de la prueba de la mayor. Estoy en contra de la menor, aunque estoy de acuerdo con la prueba. O sea, orientaban el debate para no perder el tiempo. Por ejemplo, acá tienen un testimonio de Quincy Adams, que fue presidente de Estados Unidos en un libro retórico en 1810, donde dice, el epiquerema es la forma en que las partes esenciales del silogismo pueden aplicarse con eficacia para el discurso público. Ahora, ¿cuál es la ventaja del epiquerema? Que, por ejemplo, yo le digo, a ver, vamos a ver, miren,
Y esta es la parte simpática del asunto. Vamos a pasar ahora a mi amigo, la inteligencia artificial. Entonces ustedes pueden hacer así, por ejemplo, mira, eh, el juez que prevarique, le preguntan así, ¿no? Primero ponemos el silogismo, por ejemplo, el juez que prevarique puede, no, debe tener pena de cárcel de 1 año. Ya. Eso, de 1 año. El juez J prevaricó. Luego, el juez J tendrá una pena de cárcel de 1 año. ¿Ok? Ese es un ejemplo de Atienza, ¿no? Entonces, ustedes ponen punto y a cualquier cosa que tengan, le dicen, haz un epiquerema con con este argumento. Miren, entonces hace el epiquerema. Premisa mayor, con razón. Todo juez que prevarique debe tener pena de cárcel de 1 año porque la ley sanciona la prevaricación como un delito que atenta contra la justicia y la confianza pública. Y acá puedo agregar precedentes, máximas, etcétera, ¿no? Premisa menor. El juez J. prevaricó, pues dictó una resolución a sabiendas de su justicia y contraria al derecho. Conclusión. Entonces, la norma mayor, la mayor tiene la norma, la interpretación de la norma y los casos, y la premisa, ahora puedo decirlo, acá puedo decir, hazlo con mayor profundidad. Así tienen que poner profundidad o te apago. Y bienvenidos al derecho de 2000 años que todavía existe en el primer mundo. Y acá tienen un epiquerema enriquecido. ¿Ya? Entonces, luego le digo, haz una tabla comparativa de ventajas y desventajas. ¿Ya? Analizar los dos esquemas mentales, o sea, ¿qué nos conviene más? Hacer un silogismo, un equiperema. Entonces, y acá tiene, ¿qué dice? Claridad lógica, presenta la estructura básica. Epiquerema, mantiene la misma estructura, pero añade razones que refuerzan cada premisa. Pues, limitado, perdón, procesivo, se basa solo en la forma lógica. Acá es mayor, la premisa se justifica con fundamentos normativos, fácticos y retóricos. Profundidad argumentativa, superficial. La otra es profunda. Uso didáctico, útil para enseñar la estructura. Útil para mostrar cómo se construye un argumento completo y persuasivo. Aplicación jurídica, ¿ok? Adecuado para esquemas básicos de asunción. Adecuado para legatos, sentencias y discursos donde se requiere fundamentar. Acá, simplicidad y rapidez, que puede ser engañoso. Fuerza persuasiva y riqueza explicativa, ¿ok? Entonces, desventaja, puede parecer vacío y aquí puede volverse extenso y complejo. Así, hay excesos también. Bien, entonces todos ustedes pueden examinarlo como epiqueremas. Durante 2000 años fue así, pero también ya hubo una evolución. De acá viene ahora. Haz el mismo razonamiento conforme el modelo de Tolmín. Ahora les voy a explicar en qué consiste esto. Es una ampliación de lo que viene a ser la argumentación retórica. Entonces, Toulmin divide el argumento en afirmación, dato, garantía, respaldo, modalizador y refutación. Y acá tiene una tabla comparativa. Entonces, ahora voy a explicarles en qué consiste esto y miren cómo la diferencia. Todavía, este es solo el comienzo. Bien, bien. Vamos a volver a la diapositiva.
Claro que esto es peligroso sin narrativa, vamos a ver la narrativa, pero es interesante que vean esto porque obviamente esto a ustedes les llama la atención. Miren, el epiquerema aplicado ya en dibujito, conforme a bueno retórico para el ejemplo de Atienza, sería así, ¿no? Premisa mayor, menor, el juez que comete un predicado de prevaricación, más prueba. Premisa menor, más breve relato, ¿no? Testigos, documentos, casos. ¿Para qué? Para que las personas puedan refutar. Esa era la idea. Entonces, obviamente, esto es más rico, más instructivo, más interesante que un silogismo de tres pasos. O sea, hemos bajado de nivel así. Actualmente en mi país, el epiquerema volvió en el artículo 424 del Código Civil, donde dice la demanda tiene que tener petitorio, o sea, la conclusión, las, los hechos con sus pruebas, ¿no? O sea, premisa menor más sus pruebas. La norma y sus razones, ¿no? Para que la demanda pueda ser admitida. Es decir, la demanda tiene más exigencias que lo que se exige para la sentencia, que solo tenga, en mi constitución aparece que el juez indique la norma, el hecho y la conclusión. O sea, ni siquiera le dice que tenga pruebas, ¿no? Entonces, van a ver ustedes que hay esa disonancia. Pero esto era la forma como se entrenaba. Le voy a decir, esto es si un día quieren que les hable de Victoria y les muestro los epiqueremas de Victoria, van a verlo así, ¿no? Pero como sabemos, esto en Occidente desapareció 100 años, pero se mantuvo, como les digo, dentro de la lengua inglesa como argumento ampliado. Y luego vino el modelo Tulming, 1958, y el mismo Tulming confiesa que esto él no lo sacó de su cabeza. Fue a los tribunales, analizó a, analizó lo que estaba pasando y por lo general, es cierto, los abogados dicen así, ¿no? Señor juez, él es inocente por estas pruebas, estos datos y esta norma, y la otra parte alegará en mi contra, o sea, anticipan la refutación, ¿no? O sea, tienen esa estructura, son capaces de anticipar la refutación. Entonces, él ha tomado eso, de ahí, de esa oralidad. Entonces, el modelo de Tulmin, primero, es un poderoso descubridor de varios problemas y es más, ni siquiera se dio cuenta de todo lo que está descubriendo. ¿Por qué? Primero, miren, nuestro cerebro no sostiene ideas complejas por mucho tiempo. Sí, hay gente que lo puede hacer, pero pues es el 1%. Entonces, él, sin querer, hizo un gráfico que ya se adoptó como un estándar, el gráfico del modelo de Tolmien, porque hace más fácil el análisis. Nuestro cerebro necesita de empujones. Entonces, como en este gráfico hay un casillero que se dice refutación, si no estuviera ese casillero, ni pensaríamos en la refutación. Es como el octógono de las galletas, en los sobres. Entonces el argumento se basa en 6 partes. Ojo, vamos a verlo más detallado. Podemos hacerlo. Es conclusión o petición. El juez J debe ser condenado a una pena de engaño. Evaluación dato, el juez J cometió un acto de prevaricación. Garantía, el juez que la norma, necesita la norma. Respaldo, algún principio, casación, lo que usted quiera. Y la refutación puede ser, no fue intencional, se usó una plantilla sin advertir que aplicaba una ley derogada. Eso me pasó en un caso real. El juez hizo una resolución usando una norma derogada y después, ay, me equivoqué. Y dice, bueno, pero lo importante es que ayuda a tener flexibilidad mental y evaluar los pros y contras del argumento. ¿Ok? Después, como digo, vamos a detallar más en eso. Y el otro componente es que el argumento no solamente es un gráfico que evalúa los pros y contras, fundamentalmente es un diálogo. Un diálogo. ¿Ok? Entonces, todo argumento bajo el modelo de Tulmin tiene, antes que ser prosa, debe ser un diálogo o un gráfico. Douglas Walton decía, el argumento que no se puede dibujar no es argumento. Y a partir de él, y es claro que argumentar es comparar
los pros y los contras, comparar lo que está a favor de la pretensión y lo que está en contra. Eso de el argumento es dar razones, eso es imponer, no es argumentar. Argumentar es buscar los puntos en común para acercarnos. Eso está bien claro en un hermoso libro de retórica, luego retórica de Meyer, dice, la retórica y el debate es la forma como las personas negocian sus distancias. Entonces, por favor, alguien podría ayudarme a ser el proponente, yo soy el oponente, para percibir el movimiento del diálogo, por favor. ¿Ok? A ver, ¿quién puede ayudarme? ¿Quién puede ayudarme? Y a partir de este descubrimiento, obviamente se ha estudiado más, ya por favor, doctora María Cruz, se ha estudiado más la graficación de argumentos, la representación gráfica de argumentos y el poder de los diálogos de las preguntas críticas. Siga, por favor. ¿Puede? Doctora María Cruz, ¿va a ayudarme? Doctor, sigo yo, soy Caterine, que tengo el micrófono abierto porque está restringido Usted el es la audio. proponente. Ya. Creo que presumiblemente el juez J debe ser condenado a una pena mínima de 1 año. Conclusión, ¿En qué te pretensión. vale. ¿En qué te basas para decir eso? En que el juez J cometió un acto de prevaricación aplicando una ley derogada. ¿Y qué tiene que ver lo uno con lo otro? La ley señala que el juez que cometa un acto de prevaricación debe ser condenado con una pena mínima de 1 año. ¿Y qué dice eso? ¿Y quién dice La, eso? rei- la reiterada jurisprudencia y la doctrina. Pero puede que por error usar una plantilla, ¿no? Y ahí viene el debate. Sí, no se acaba el debate, ¿no? Pero ahí está. Ahí viene el examen. Bien. Como le digo, nuestro cerebro tiene un sistema de amor propio a la primera y el sistema de crítica es lento y requiere un impulso. Entonces, el problema de la deducción es que no activa el sistema 2. Entonces nos quedamos con la información de las premisas. Es igual como con el caso de las galletas. No sé si llegué a explicarles que nosotros nos enamoramos de lo primero que vemos, la foto de la galleta, dulce, marroncito, doradita, qué rico. Entonces pusieron la información científica y la gente no la usó para regular su consumo. ¿Qué tuvieron que hacer? Poner octógonos para advertir, oye, esto tiene un montón de grasa. Y lo mismo pasa con esto, ¿no? O sea, digo, mira, la norma dice que no puede entrar un oso, un perro, este es un oso, tampoco puede entrar. Alerta, no incluye defensa ni descripción completa del animal. Ok. Pero el segundo paso, a nivel argumentativo y dentro de la línea retórica, ok, ha sido encontrar los esquemas de Walton. Douglas Walton, a partir de los años 60, un seguidor, es más importante que, bueno, continúa Perelman, pero lo profundiza. Él dice, bueno, cada argumento puede seguir teniendo su representación lógica. El problema es que no es suficiente para llegar a la conclusión solo las premisas. ¿No? Por ejemplo, acá, para el argumento basado en fuente experta, él dice, mire, yo tengo clara la idea general. La fuente experta, por ejemplo, es un experto en el dominio de violencia contra los menores, que contiene la proposición siguiente. Todo menor que sufre violencia le va mal en el colegio, por ejemplo. Premisa menor. La fuente experta afirma que la proposición es verdadera en el caso de Manuel. O sea, Manuelito sufre violencia familiar porque le va mal en el colegio. Entre otras cosas, ¿no? Estoy simplificando. Entonces, puede ser verdad que Manuelito sufra de violencia doméstica, conforme dice el experto. Entonces, más o menos esa es la idea como se trata de representar la opinión, el argumento de opinión experta. Entonces, él dice, pero no es suficiente, hay que explorar más. Entonces dice, hay que hacerlo menos unas preguntas críticas.
no ingresan en el silogismo. Ese es un problema de la validez que hay que corregir, porque simplemente es muy engañosa, ¿no? Él sigue a Hamlin que dice, ¿de qué me sirve algo que se presenta como verdadero y luego me dicen, no lo creas como verdadero, pero tiene la fuerza de lo verdadero? Dice, o sea, eso es muy complicado. Entonces, él, por ejemplo, para este argumento, diseña estas preguntas. ¿Es creíble el experto como fuente experta? Es decir, no tiene un interés en el tema, no es, es pariente, socio del mismo club, socio de la misma cofradía, etcétera, ¿no? Es un experto en la materia en la que se encuentra, y ahí pues hay temas, ¿no? El experto se supone que tiene 15 años de estudio sobre el campo, tiene especializaciones, hay niveles de expertos según las exigencias. Por ejemplo, en el protocolo de Minnesota, para ser un antropólogo, psicólogo, abogado experto, tiene que tener 15 años, reconocimiento entre sus colegas, publicaciones, es muy exigente, ¿no? Bueno, pregunte la opinión. ¿Qué hizo el experto para afirmar que implica A? Muchos expertos no cumplen sus protocolos. Por ejemplo, en el Perú hay uno que entregaba constancias de salud mental entrevistando 10 minutos. Estaba frente a la oficina que daba eh, licencias de armas y el hombre daba, en 10 minutos te daba la, el certificado psicológico, pero el Colegio de Psicólogos dijo, no, lo mínimo es una hora, si no, no tiene valor la evaluación, ¿no? Entonces, ¿qué hizo él? Y lo hizo, si lo hizo él, si no se lo dio un asistente, etcétera, ¿no? Entonces, cada disciplina tiene una serie de actividades. Ahora, ¿es el experto personalmente confiable como fuente? Es decir, no tiene denuncias, no debe dinero, no ha sido acusado por plagio, esas cosas, ¿no? Ahora, porque, entonces, ¿para qué me traes un experto que está cuestionado y que necesita dinero para que opine cuando hay otros que no tienen esas premuras y pueden hacerlo con mayor libertad? Ahora viene la pregunta de la consistencia. Dice, ¿es consistente lo que afirman con otros expertos? O sea, nos obliga a comparar. Luego, pregunta de la reserva de la evidencia. La aserción de que el chico sufre violencia se basa en evidencia o no. Entonces, ahí viene una serie de análisis que me ha permitido darme cuenta, por ejemplo, que hay mucha ambigüedad en los protocolos de los psicólogos, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces creemos que el psicólogo tiene, su carrera le exige mucho y a veces le exige muy poco para llegar a conclusiones y judicialmente eso no puede servir para nada, ¿no? O yo agregué, porque investigando esto me di cuenta que, por ejemplo, en el Perú, a los nativos cuando matan a un brujo dicen, ah, tiene un problema de condicionamiento cultural, pero también puede ser esquizofrenia. Entonces, en vez de mandarlo a la cárcel, y reducirle la pena, tiene que irse a un sanatorio, ¿no? Es un problema mental. Bueno, entonces, ¿qué ha hecho Walton? Walton ha agarrado y ha analizado todos los argumentos que ha podido hasta que murió en el año 2022 y ha analizado más de 100 argumentos y ha analizado cuál es su potencia, de qué sirve y cómo hay que formular su mínimo de preguntas y para que usted concluya y agregue más preguntas, ¿no? Entonces, más o menos, el ejemplo de Atienza se vería así. El juez que comete un acto de prevaricación debe ser condenado con una pena mínima de 1 año. Es un argumento basado en reglas. ¿Y cuáles son las preguntas críticas? Exige la norma la realización de acciones que incluyan la prevaricación como ejemplo. En este caso, existen otras normas establecidas que puedan entrar en conflicto. En este caso, es este caso excepcional, es decir, podría existir circunstancias atenuantes o una excusa para el incumplimiento. El juez J cometió un acto de prevaricación. Es una narración. ¿Quién, cuándo, dónde, con qué, por qué, cómo, qué pruebas? Ni hablar. Entonces, el problema del silogismo, en cualquiera de sus versiones, es que no nos advierte que hay que preguntar. O sea, esas preguntas no son voluntarias. Deben estar siempre al lado. El cuadrito de la refutación no es omisible. No es posible de borrarlo. ¿Ok? Bien. Y acá tenemos los argumentos que he analizado, analogía, ejemplo, composición, división, oposición, valores, precedente, mire, es una cosa de locos. Y este es su libro, que les cuento, Cambridge me ha autorizado a traducirlo y el año que viene espero tenerlo en español. Y de verdad que esto es fundamental. Ahora vamos a ver, antes de entrar a mapas de argumentos, que es otro mapa de argumentos, ya es una versión más avanzada porque es un software
que permite ya utilizar Toolmin y Epiquerema y todo en un software que a la vez va haciendo el texto argumentativo al costado, ¿no? Ya es más avanzado. Y esto lo usan en los colegios de Holanda, Hong Kong, China, en Cambridge. El fabricante lo puede traer al Perú. Les voy a dar su enlace, pueden ver ahí, van a ver ustedes. En Japón, lo leen en japonés, en chino, en turco, y me dicen, no sé por qué en español nadie me quiere usar. Y lo ayudé con mucho esfuerzo a traducir su libro al español también. Eso se lo puedo pasar en PDF, inclusive. Tengo por ahí ese libro de Timo, lo traduzco al español. Lo tengo en versión español y obviamente hice una edición más bonita que la holandesa la americana. Y es un software que también ayuda, y inclusive está comprobado que, o sea, usando Toolmin y estos software como sube 4 veces la memoria y la capacidad crítica, y eso está medido en las universidades del primer mundo, ¿no? Entonces, vamos a volver a Copilot. Vamos ahora a mostrar que eso es algo que podemos, que ya, o sea, ya depende de ustedes usarlo porque ya está aquí, en la computadora que está acá frente a mí. Todos estamos iguales. Ustedes no tienen este libro, pero tienen Copilot, así que eso es lo que nos iguala a todos. Entonces, ahora yo le digo que ya entienden que aquí, ahora le puedo decir, aunque todavía Copilot no es bueno, le puedo decir, haz una imagen del modelo de Toulmin aplicado al caso. Recién está empezando a hacer imágenes, pero es seguro que en unos meses va a ser perfecto. O sea que eso, ya sabemos que es transitorio. Acá sabemos que el error es transitorio. Lo hizo como tabla. Bueno, ya no voy a, todavía está en pañales esto, pero ya lo veremos luego. Bueno, ahora vamos a preguntar lo siguiente. Ya. Extrae los argumentos en el ejemplo del juez, ¿ya? Y muestra su nombre y preguntas críticas conforme el modelo de Walton de esquemas de argumentación. ¿Ok? Entonces me va identificando el argumento de aplicación de la regla, las preguntas críticas, el argumento de clasificación, argumento legal basado en consecuencia normativa y preguntas críticas. ¿No? Autoría normativa, esquemas. Ahí le puedo decir, hazle una tabla. Entonces, ahí, o sea, yo puedo hacer una narración con, con la IA, puedo pedir que me extraiga los argumentos, que les ponga las preguntas críticas según Walton, que los convierta cada uno al modelo de Toulmin, que me indique las refutaciones, ¿ok? Entonces, acá está, inclusive me hace una ayuda didáctica, pero espérense, ahí no acaba. Ahora le puedo decir,
¿Qué falacias existen? Ahora, puedo decir, hazme argumentos en contra de la condena, según, la, según los esquemas de argumentación de Walton. O sea, me hace los argumentos en pro y en contra. Ojo, no solo los argumentos que ya están en el silogismo que son condenatorios, ¿no? Entonces, puedo alegar excepción normativa, y ahí están las preguntas críticas para examinarlo también, argumento de ignorancia del dolo, va inventando ahí los argumentos que están conforme a la obra de Walton de esquemas de argumentación que lo conoce muy bien, argumento de proporcionalidad, ¿ok? Argumento de autoridad judicial, etcétera. Y me va a ayudar a analizar los pros y los contras. Luego de eso, yo puedo decir ahora, después de esto, ya, qué falacias existen en los argumentos de condena y en los de absolución. ¿Ok? Entonces analiza los errores de ambos tipos de posiciones para poder saber cómo afinar esos errores y prever nuestras objeciones contra nosotros y las objeciones de la otra parte. ¿Ok? Me parece, doctores. Claro que eso se entiende mejor con la teoría, ¿no? Y si son más exquisitos, también examina los sesgos de ambas posiciones y me va a sacar todos los sesgos que están implícitos en la comunicación, tanto del que defiende como del que acusa. Entonces va a encontrar un sesgo de aplicación, sesgo de rigidez normativa, de confirmación, de autoridad, de catastrofismo, sesgo de indulgencia, sesgo de disponibilidad, sesgo de minimización, sesgo de ambigüedad, sesgo de miedo institucional. ¿Ok? Bien, entonces yo con esto he podido hacer, por ejemplo, a mis alumnos, que todavía están chiquititos, son de cuarto año de Derecho, de segundo año de Derecho, les digo, miren, quiero que ustedes vuelvan a la tradición del buen debate y quiero que aprendan a debatir con calidad antes que redactar. Y van a aprender así. Entonces, aquí les doy, usando la IA, he hecho el mismo procedimiento, ¿no? Aunque ellos ya conocen, aunque ya lo conocen, porque lo han visto, pero Dios mío, el tema es la realización oral, ¿no? Entonces, por ejemplo, pongo el ejemplo del oso. Entonces, le digo, le digo, haz dos narrativas, una a favor de que el oso entre y otra en contra, siguiendo la secuencia dada. Situación inicial, desarrollo, desenlace, situación final y evaluación final, precedida por una idea fuerza que resume el tema para cada postura. Entonces, ahí ya me ayuda haciendo esto. Narrativa a favor del oso, que el oso entre. La prohibición debe interpretarse con flexibilidad cuando el animal no representa un peligro real. Puede ser 10.000 cosas, ¿no? Más bonitas también. Pero acá viene la situación inicial, desarrollo, desenlace, situación final, evaluación final. Ahora, ¿qué pasa? Esto no es solamente, esto no es un adorno, eso hace que la gente entienda mejor el problema. Ese es el asunto. Y la mejor manera de entender es que esté bien dicho, bien organizado, porque nuestro cerebro necesita, si no pierde tiempo y energía y se aburre. Y la narración en contra de que el oso entre, acá está, igualito, con su idea fuerza, situación inicial. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer con esto? Embellecerlo, mejorarlo, darle más calidad, criticarlo. Luego viene la etapa de argumentación, ¿no? Donde yo le digo, identifica los argumentos a favor de la narrativa, a favor de la narrativa a favor de que el oso entre. Entonces ya me da
tipificó el argumento de analogía, argumento de consecuencias prácticas, argumento de interpretación de reglas. Luego le digo las preguntas críticas que tiene que haber en cada uno, los argumentos de la narrativa en contra de que el oso entre. Y también me identifica argumento de reglas, argumento de consecuencia, argumento de autoridad implícita. ¿Ok? Y luego hace una comparación didáctica. Ahora quiero que grafiques cada argumento. Entonces me lo convierte en el modelo de Toulmin, cada argumento. Por ejemplo, el argumento de analogía. Podría haber hecho todos, solo unos cuantos, ¿no? Más el esquema visual en tabla. Pero yo lo puedo hacer, dibujar, ¿no? Luego de eso le digo, hazme las refutaciones contra los argumentos a favor del oso y las refutaciones en contra. Entonces voy examinando minuciosamente el problema. Luego, prepárame el discurso y me hace, usando lo que ya hemos desarrollado, y me hace el discurso de defensa y el discurso de ataque. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya no solo cuido la redacción, sino que verbalicen perfectamente, que digan lo que quieren, cuáles son los datos, qué garantías tienen, qué respaldo, ¿no? Y cómo se concatenan con otros argumentos, pero de manera precisa, sin dar giros, y de verdad que el resultado es diferente. Y miren cómo esto se usa en la práctica en el primer mundo, y aquí les va a venir, ya con esto les da una pequeña visión de cómo, bueno, ellos lo hacen hace tiempo sencillo para ellos, porque está en su tradición, y esta teoría argumentativa ha recogido lo mejor, pues, de esa práctica. Y les voy a mostrar con algo que les voy a mostrar una carta al cliente. Cómo redacta una carta siguiendo el modelo. Y esto lo voy a compartir para que lo tengan, porque buscando me di cuenta que porque nosotros, nuestras sentencias intentaron seguir, en Roma hubieron dos tipos de sentencias. ¿Ok? De la sentencia acta, que se hacía en una hoja. Comenzaba con el inicio del proceso, lo que dice el demandante, el demandado, las pruebas, fecha para las pruebas y se decidía o no. Muy práctico, ¿eh? Así de simple. ¿Qué dices? ¿Cómo lo pruebas? ¿No lo pruebas? Se acabó. Es un tema probatorio. Pero a veces, y eso ahora en un ratito se lo voy a mostrar, pero a veces, llamaban al juez y le decía, oye, ¿por qué has condenado a mi primo, ¿no? El cónsul, alguien más. Y entonces el juez hacía una carta explicando lo que había hecho. Bueno, entonces, todavía en la Edad Media, en las partidas de Rey Alfonso, usa indistintamente carta y sentencia. Dice, el juez hará una carta. Bueno, en el primer mundo, y todavía aún en Francia inclusive, y en el mundo anglosajón, y buena parte de Europa, la tradición epistolar de redacción en los países donde se escribía más ha hecho que tengan una mayor precisión para escribir, para redactar. Porque la epístola tenía su perspectiva retórica también. Era un diálogo partido por la mitad, que tiene que hacerse con mucho cuidado, muchas precauciones, mucho respeto. La perspectiva es hermosa. Obviamente, según en mi país, lamentablemente sí puedo dar testimonio que la cosa no pinta bien y estamos con una narrativa muy mal. Entonces les voy a pasar acá para que tengan este modelo de carta a un cliente, versión didáctica. Muy bien. Entonces, vamos a leer una parte de ella. Estas cartas son parte del entrenamiento de muchas universidades que están muy vinculadas a la litigación oral, en este caso la Universidad de Clany, donde los alumnos compiten por hacer cartas donde le explican al cliente el problema legal que tienen y la solución que se les da, la opinión legal.
O sea, no comienzan practicando con sentencias, ensayos, sino cómo escuchas a una persona y le planteas una solución para sus problemas. Entonces, comienza con un párrafo introductorio que tiene todo. O sea, la solución va desde adelante. Luego, dos párrafos de narración, un párrafo de confirmación y un párrafo de refutación. ¿Ok? Entonces, así es el orden de redacción, manteniendo esa secuencia, porque es la forma más colaborativa de que una persona entienda lo que se le dice y cumple todos los preceptos de Toulmin, los preceptos de la retórica y del debate que les he estado diciendo. Entonces, no sé si alguna persona pudiera ayudarme a leerlo. Ya se los he pasado por que me lea el primer párrafo, por favor, acá. Es importante que lo comience. Doctor, ¿sigo? Estimada señora María Loman, Loman Fashion, espero se encuentre bien. Recientemente usted nos contó en un correo que su empresa Loman Fashion había sido demandada por un juzgado civil por incumplimiento de contrato. Como usted lo ha descrito, la compradora demanda que ella leyó un anuncio para la liquidación de un fabricante de abrigos de cuero de diseñador. El anuncio declaró que los que madrugan conseguirán el descuento. La compradora se queja que Loman no tenía la mercancía en venta al precio señalado. Específicamente, usted ha pedido nuestro consejo para saber si es que Loman ha violado un contrato con la compradora dadas las circunstancias. Después de investigar el problema y en base a los hechos que figuran a continuación, creo que un tribunal probablemente concluiría que Loman no hizo un contrato con este comprador porque el anuncio no ofrecía vender los abrigos. Por lo tanto, no había ningún contrato que Loman pudiera incumplir. Voy a explicar esta conclusión con más detalle después de establecer los hechos tal como los entiendo. Muy bien. Esta parte es el exordio para este tipo de carta. Es el adecuado, el exordio adecuado. Sigue la siguiente regla. En todo documento legal tiene que ir la información más importante desde el comienzo, porque no son novelas de misterio. Entonces aquí el autor ha planteado, como acá dice claramente, el problema, el tema legal y anticipa la solución, porque así tiene que ser la redacción, desde el comienzo, ¿no? Entonces, por favor, ahora en el primer párrafo de aquí, digo, el segundo párrafo de la carta, está la historia principal y luego los hechos secundarios. Por favor, ¿quién puede ayudarme a leerlo? Loman Fashion, una minorista de prendas para mujeres y hombres, distribuyeron un circular en julio pasado anunciando la liquidación de un fabricante de abrigos de mujer de cuero de diseñador por $59.99. Abrigos que con regularidad se vendían por $300. El anuncio publicitó que la tienda abriría a las 7 de la mañana el viernes 21 de julio y declaró que el que madruga ahorra. Después de aproximadamente 15 minutos, todos los abrigos anunciados habían sido vendidos. A las 7:30 de la mañana, una compradora preguntó por los abrigos y se le dijo que no había ninguno. Entonces ella anotó en el libro de reclamos que Loman estaría obligado a venderle un abrigo de cuero de diseñador valorado de modo análogo al precio anunciado. El gerente de la tienda declinó y el comprador presentó una demanda de incumplimiento de oferta, afirmando que Loman había violado su oferta de venta al no vender los abrigos de piel anunciados en el precio anunciado. Muy bien. Entonces, esas son la historia principal. La siguiente, por favor. Usted me mencionó que la tienda de vez en cuando de vales que la tienda de vez en cuando da vales canjeables cuando es posible obtener las provisiones de un artículo que Loman puede comprar en un descuento. En este caso, el fabricante había interrumpido la línea de abrigos y Loman no estaba dispuesto a vender otros abrigos de cuero de diseñador en una rebaja tan drástica. Usted está preocupado que, si la interpretación del comprador debía ser honrada, Loman tendría que reconsiderar sus estrategias de marketing. Aunque usted hubiera asumido que los términos anunciados se aplicaron solo mientras las provisiones duraron, su anuncio no había incluido tal efecto.
Usted ha pedido la opinión de este despacho de abogados si esta compradora podría tener éxito sobre su reclamación de incumplimiento de contrato. Bien, entonces ahí se replantea la historia. Luego viene ya la argumentación, ¿no? Ya viene la argumentación. Por ejemplo, en este párrafo, por favor, para que yo usted ya lo continúe leyendo. Sigamos, por favor. Bajo estos hechos, un tribunal probablemente aplicaría la ley donde se dispone que un anuncio general que simplemente cataloga artículos para la venta es a lo sumo una invitación de negociar, no una oferta de formar un contrato. Los tribunales que han considerado esta pregunta enfocan dos consideraciones relacionadas. El primero es si el anuncio es un completo y definido en sus términos. Por ejemplo, donde un anuncio que contiene términos para la venta omitía la cantidad de bienes disponibles para la venta. Un tribunal sostuvo a que el vendedor no habría hecho una oferta que era completa y definida en todos los términos materiales. De este modo se entiende que no existió contrato. La segunda consideración consiste en que si un anuncio promete vender un artículo a cambio de algo solicitado, por ejemplo, si un dueño de tienda prometiera vender un artículo por un precio especificado a alguien que vino a la tienda listo para pagar aquella cantidad. Cuando se hubiera dado esta promesa, una corte sostuvo que ese anuncio por esa tienda no ofrecía una invitación para todas las personas de que el anunciador estaba listo para recibir las ofertas de los bienes en los términos indicados. Incluso si la disposición de una persona para comprar el artículo podría ser pensada para convertir la oferta en un contrato, la Corte dictaminó que el comprador no tiene el derecho de seleccionar el elemento que un vendedor no tiene en stock o no estaba dispuesto a vender a un precio reducido. Entonces, se nota, ¿no? Entonces, el exordio, adecuado al tipo de documento, la parte narrativa y una parte de evaluación. Así de simple. Esa es la comunicación legal. La ventaja es que ahora podemos hacer la narración y la evaluación e inclusive el exordio con la ayuda de la inteligencia artificial. Yo tengo sentencias americanas extraordinarias hechas con este método. Ya, pues, y sentencias históricas, ¿ah? Que son una delicia de lectura. Muy objetivas, muy concretas y solucionan el problema. ¿Y cuánto tiempo duró el juicio? 10 días. Y una semejante alemana, 7 años. Así de simple. Y no es un tema de cultura, es un tema de respeto a las personas y de uso de métodos más críticos para poder razonar el problema. Entonces, ¿alguna pregunta hasta este momento, autores? Vamos a tocar narrativa, cómo se hace el exordio, las implicancias que tiene. Vamos a analizar algunas cositas más profundas de Tulmin, un par de casos con Walton, cómo se aplica, porque eso requiere entrenamiento, practicar, practicar, mucho requiere que practiquemos. Yo les digo, o sea, los invito a que participen de mi taller, que tienen la ventaja que todo el año vamos a estar practicando, hasta dominar el tema. La ventaja tienen que no van a pasar la agonía que yo he tenido que entender para poder comprenderlo, manejarlo, usarlo y lograr dominarlo y darme cuenta con facilidad de cómo la IA puede ayudar a hacer cosas que para mí me costaban mucho tiempo, inclusive conociendo la técnica, hacerlo, y ahora pues facilísimo, ¿no? Es maravilloso. Y eso va a permitir que seamos más profundos para evaluar pruebas, para buscar eh, argumentos más sólidos, hacer lecturas más profundas. Inclusive ahora estaba hablando con unos magistrados supremos del Perú, le digo, yo antes que un curso de argumentación, daría un curso de lectura, le digo, hermano, le digo, porque la gente no lee bien, le digo, se le pasa cada cosa, cada detalle. He tenido casos donde se equivocaron los abogados de una parte, de la otra parte, el juez de primera instancia, el de segunda y la suprema leyeron mal un documento. El documento decía otra cosa, pero le atribuyeron un contenido que no tenía. Y eso que era un documento de 6 hojas, ¿ah? Alucinante. Y otro que, por ejemplo, imagínense un documento que diga en el año 92 el presidente Trump. Sabíamos que es falso, ¿no? Bueno, en el 92 en el Perú había libreta electoral y no había DNI. Y había una escritura que decía DNI en el 92. O sea, era más falsa que mandó a hacer, ¿no? Era totalmente falsa.
pero pasó por el notario, por el registrador, por los jueces, fiscales, hasta que llegó a mis manos y me di cuenta. Así de simple. Volvió a abrir el caso, pero es una cosa horrorosa. Entonces, ¿cuántas cosas estarán pasando debido a una mala lectura crítica, a que no se bajan del tren, no salen los abogados a buscar las pruebas, y los jueces deben tener la capacidad de utilizar estas herramientas para poder también inquirir a que el abogado cumpla con dar algo exhaustivo, ¿no? Pero o sea, hay muchas prácticas de dejar pasar en estos procesos que se han acumulado, ¿no? Se deja pasar, no se profundiza. Bueno, doctores, estamos prácticamente ya a las 7 y también esto los va a cansar. Entonces, como ya estamos en este punto, mañana, el sábado, hemos quedado para mañana, ¿no, Walter? Sí, correcto, doctor. Ya, entonces Mañana mañana, viernes 14. mira, mañana les voy a traer el exordio, pero no como lo ven los romanos y los griegos, sino todo lo que hoy día se sabe sobre ese tema y cómo funciona y cómo opera en la mente humana y cómo lo usan los comerciantes, los negociantes y los abogados. Luego la narrativa, pero no la narrativa, pues, como enseñaba Cicerón, sino como hoy día ya se entiende con ayuda de la ciencia cognitiva, con la ayuda de la neurociencia, cómo lo podemos aplicar para mejorar nuestro trabajo y cómo hacer unos ejercicios con la IA. Si me traen una narrativa mal hecha, me la pasan y la corregimos con la IA inmediatamente. Así de simple. Entonces, ustedes no tienen que tener miedo en la plasticidad. Por ejemplo, yo tengo una narrativa que la quiero corregir. Muy bien, la puedo hacer alegato de apertura, no hay problema, porque es una forma, como decir, lo hago hervir a 100 grados. Ahora lo quiero volver un texto académico, eso es como meterlo al hielo, pero también es una prueba de resistencia, ¿no? O sea, cómo se ve desde este lado. ¿De qué toco, qué tomo de varios géneros? No tienen que tener, o sea, para la redacción no tienen que tener plasticidad. Yo en mi taller de redacción de una resolución del tribunal de registral le digo, hágame un alegato de defensa, una acusación, una carta al cliente, un artículo, un ensayo. Y finalmente, la resolución de 30 hojas, redújanla a 2. Y se puede, pero para eso, ese es el entrenamiento que deberíamos tener muy jóvenes, pero felizmente que la IA nos puede ayudar a suplir esa deficiencia. ¿Para qué? Para no darnos cuenta de la plasticidad del lenguaje y poder adecuarlo a las necesidades que tenemos de una manera, de una comunicación colaborativa, efectiva, directa, para que las personas puedan entenderlo, ¿no? No hay nada difícil que no se pueda simplificar, hoy en día, definitivamente. Y en todo caso, convertirlo en un dibujo, convertirlo en una graficación, ¿no? ¿Qué tal, Walt? Gracias, Walt, no te preocupes. Yo, mire, y comencé a buscar, cuando leí las sentencias del juez Finis Johnson, que en los años 60 él fue el juez que, siendo blanco, sentenció a favor de, de que la gente de color vaya en los ómnibus, ¿no? Que vayan a los colegios de blancos, a las universidades blancas, permitió las marchas, casi lo matan, casi lo queman vivo, le mandaban bombas a la casa de su mamá, le quemaban la cruz de Ku Klux Klan, tenía que andar rodeado de tanques, el pobre hombre, para ir a su iglesia los domingos. Él fue un gran juez y tiene unas sentencias que son pero maravillosas. Entonces, pero me dije, pero estas sentencias, ¿qué estilo son? Parecen una carta, son una carta. Entonces comencé a analizar la tradición epistolar que ha sido pues enorme y se ha conservado en algunos países mejor que en otros, ¿no? ¿Ok? Y los romanos eran fanáticos de las cartas, los franceses y los ingleses también eran fanáticos de las cartas, de una manera que no tenemos idea. Inclusive Maffeo Morolí habla que había una república de las cartas, o sea, el primer internet fueron las cartas. Ni siquiera la imprenta, o sea, la imprenta fue importante, pero la forma en que se transmitían conocimientos con las cartas fue increíble, increíble, increíble. Llegó a tener mucho impacto. Entonces hay cosas que uno ve en un autor y ahora uno entiende cuando está haciendo historia, como yo digo, pero este no lo ha tenido el libro, pero había cartas, pues esas cartas se copiaban y se reproducían. O sea, una buena carta la volvían a copiar y
la leían. Entonces había una pasión por leer las cartas de otros. Después de que cuando se muere Josefina, lo primero que hace la familia es vender las cartas de Napoleón Josefina y al año siguiente las publican. Porque a la gente le encantaba leer las cartas de otros, meterse en la vida íntima, pues. Igualito que nosotros hoy día, ¿no? La gente le encantaba eso, ¿no? Entonces, y muchos de estos grandes hombres que ya sabían que eran grandes, hacían sus cartas y se guardaban copias, y cuando morían, publicaban sus cartas, sus epistolarios. O sea, yo he visto el epistolario de Beccaria, el epistolario de Kant, y el epistolario de Napoleón, pero ya sus generales, y uno se va dando cuenta de un montón de cosas que no están ni en los tratados. Ahí está realmente un conocimiento muy interesante, ¿no? Entonces, que me ha alimentado bastante para poder entender cómo opera este asunto, ¿no? ¿Alguna pregunta, por favor, para que mañana, con ya un buen cafecito, participamos en narrativa y el exordio, y luego vemos los argumentos, para mantener el orden, y inclusive podemos, lamentablemente no hay mucho que podemos hacer con los autores, porque como no tratan los libros de argumentación de eso, pero ya cuando hablemos de argumentación así, entonces, pero en mi libro, les voy a pasar en un PDF, en el primer libro, el primer capítulo sí toco los temas de lógica, errores lógicos, en el segundo, la historia de cómo se mantuvo esta tradición retórica y cómo ha ido floreciendo en esos últimos 30 años con nuevas tecnologías. Y en el capítulo 3 ya un análisis crítico de los autores que hoy en día todavía lamentablemente todavía se enseñan, ¿no? Pero bueno, doctores, ahí está. ¿Ninguna pregunta, doctores? ¿Están satisfechos? ¿Están? Me da miedo eso. No, lo que pasa es que quiero ver cambios en vida. De verdad, participen en mi curso. Yo lo que quiero es que de ahí salgan 100 profesores y yo seguir escribiendo. No, no creo que me gusta mucho enseñar. A mí me encanta investigar más. No, Muy bien, pero sí. Ahí tiene, ok. Ahí están las felicitaciones para el doctor Juan Urieta Guerra. Con esta estamos ya realizando la tercera sesión, completando 6 módulos de este importante curso, taller internacional en argumentación jurídica, razonamiento probatorio e inteligencia artificial, dictado por el destacado maestro, gran jurista internacional y peruano, el doctor Juan Urieta Guerra, quien nos está compartiendo muchos años de investigación, como él mismo lo refiere, muchos años de trabajo acucioso, profundo y profuso en esta teoría, en la cual, como hemos visto hasta el momento, casi ya a un 70% de completar el curso, porque falta mañana todavía, hemos visto pues que rompe muchos esquemas tradicionales con los que muchos hemos aprendido, ¿no? Citándose a varios autores importantes en estos temas y pues esperando que todo esto sea de mucha utilidad para sus prácticas profesionales y académicas, sobre todo que podamos pues seguir por el camino del perfeccionamiento y la capacitación permanentes. Nosotros antes de, bueno, de darle el descanso debido al doctor Juan Ureta, que no creo que es tanto porque él sigue dictando, vamos a compartir sí, con usted. Sí, doctor. una consulta. Sí. Mire, bastante, mi libro es más fácil que lo puedan comprar por Amazon, que inclusive lo pueden comprar en PDF o en la versión digital, o Amazon lo imprime y se los manda. Y sale más barato que mandarlo desde el Perú. Honestamente, es una cosa increíble, de locos. O sea, a veces mandar un libro a Ecuador cuesta casi $100, a Bolivia igual, o sea, es más barato que lo compren en Amazon y Amazon se los envía y él inclusive le imprime a colores igualitos, sale un libro excelente, ¿no? Ya, entonces impresionante lo que hace a Amazon, es imbatible, no puedo. Entonces, si ustedes compran el libro, yo ya les hago un descuento, me comunican eso y nosotros les hacemos un descuento para el curso, porque el curso lleva gratis el libro. Entonces, si ya compran el libro, ya le bajamos el monto del libro, ¿no? Ya no se incluye en el curso. ¿Ok? Entonces, de Isla Margarita, es un sitio muy bello, pues, ¿no? Claro. Algún día estaremos por allá. Iremos con Walter ahí a Muy descansar bien. un poco. Excelente, doctor. Se necesita Gracias. ya, llegando a fin de año, después de todo un año muy fructífero para usted, estando en diversos escenarios, en diversos
acá en Perú en diversos departamentos, ¿no? Indicándole a nuestros amigos participantes, a nuestros colegas que el Perú tiene principalmente tres regiones naturales, pero tiene subclimas y muchas microrregiones, y en todas ellas hay diferencia de climas, hay diferencia también de inclusive de costumbres. Y en todas ellas este año el doctor Juan Ureta Guerra con esta teoría del argumentar es comparar ha llegado, ¿no? Y por eso es que también, claro que sí, doctor, nos tendríamos que ir a Santo Domingo, República Dominicana, doctor, a Punta Cana, donde se va a desarrollar el Congreso Internacional de... Viví un tiempo, estuve 8 meses por ahí una vez en el 2016. Vamos Me comí justamente, mi mangú y mi supongo. antes No de, digo nada más. Antes de culminar con esta jornada, estimados doctores, queríamos agradecer en primer término a nuestro director del curso, doctor Juan Ureta Guerra, por este importante espacio que nos está brindando desde la semana pasada ya y que va a culminar el día de mañana. Pero sin embargo, vamos también a darle las coordenadas mañana mismo y luego a través de todos los grupos de cómo se va a seguir dando el curso, doctor Juan Ureta, profundizando más, de repente algunos conceptos que necesitan o que requieren mayor detenimiento para ser asimilados en su totalidad, por lo menos es la intención del docente y también la de CIDET. Nosotros vamos además invitarles a un evento, bueno, próximo también, justamente en honor a estos grandes maestros como el doctor Juan Ureta Guerra. CIDET pues ha trabajado este año con un promedio de 450 de ellos, muchos destacados y que reiterativamente están aportando, como el doctor Juan Ureta, a la Academia Internacional, al desarrollo de la cultura jurídica y la cultura en general, y es por ello que nosotros tradicionalmente y en forma anual hacemos este reconocimiento al maestro internacional destacado 2025 en los 20 países en los que CIDET tiene operaciones o trabajos académicos. Estamos dándole este reconocimiento a 5 maestros representativos de cada país en las áreas del derecho penal, del derecho procesal, del derecho constitucional, del derecho civil, de los derechos humanos, además de la criminalística, la psicología forense y otras áreas que subsumen no solamente el campo del derecho, sino también que aportan al desarrollo más integral de las ciencias jurídicas y que todo este año han estado desarrollando pues nuestros maestros en forma intensa. Y además también compartirles el otro evento grande, importante que nosotros realizamos anualmente. En este caso será ya la del 2026, que es la pasantía internacional, justamente de la que estamos hablando, que es pasantía y congreso internacional en República Dominicana, donde estaremos tratando en esta oportunidad otro tema diferente. Esta fue la del 2025, en la que se habló de inteligencia artificial, ya estábamos desarrollándolo, y los nuevos paradigmas del derecho penal constitucional. Estos normalmente se hacen en el mes de febrero y tenemos inclusive la del 2024, que fue, acá que está en pantalla, que fue el juzgamiento en el sistema acusatorio, el contrainterrogatorio, alegato de apertura y clausura y valoración probatoria. Estos eventos tiene como característica principal a realizar un ejercicio perfecto del derecho comparado, ya que llegan delegaciones de toda Nuestra especialmente de Argentina, de Uruguay, de Perú, de México, de Guatemala, de Costa Rica, y junto con nuestros amigos de República Dominicana, Santo Domingo, República Dominicana, tanto de la Corte Suprema, de la Fiscalía de la Nación, de la Procuraduría General de la República, de la Escuela de la Magistratura, del Colegio de Abogados de República Dominicana y de las universidades también que nos acogen, pues realizamos estos intercambios que se desarrollan en visitas a cada una de las instituciones mencionadas y también a la par en un congreso internacional, que en esta oportunidad el tema será violencia sexual y los nuevos escenarios en la era de la inteligencia artificial, aspectos penales, constitucionales, criminalísticos y psicológicos. Ese será el tema de esta pasantía internacional, la del febrero 2026, y además a la par Congreso Internacional. Aquí compartiendo algunas escenas, algunas fotos de la ya, pues queremos compartirles algunas secuencias de cómo fue la última, ¿no? La última que desarrollamos. Ahí está. ¿Sí? Ahí está en pantalla, ¿no? Estamos como delegaciones alojados en un hotel importante en Santo Domingo, República Dominicana, aquí en la toma con los eh, magistrados de la Procuraduría General de la República, y hay muchas caras conocidas de los maestros que dictan con CIDET, ¿no? Acá en la Corte Suprema también,
¿no? Acá en un lugar muy importante, muy especial para nosotros, que es la Oficina Nacional de la Defensa Pública, en una mesa de trabajo con los excelentes abogados encabezados por el doctor Valentín, el doctor Rodolfo Valentín Santos, director de esta prestigiosa institución en República Dominicana, también en la Escuela de la Magistratura, también desarrollando mesas de trabajo, ¿no? Intercambiando, ¿no? Retroalimentando información y siempre aprendiendo. Acá también parte de las delegaciones de Argentina, Guatemala, de México y de Perú, que estuvieron también presentes en República Dominicana este año en febrero, ¿no? Y bueno, siempre hay un momento para confraternizar, para poder también disfrutar un poco de ese bello y hermoso país que es República Dominicana, la ciudad de Santo Domingo. Y así estamos viendo toda esta actividad a la cual ustedes están cordialmente invitados a participar, dejando siempre la comunicación con SIDET. Nosotros oportunamente ya estamos haciendo las inscripciones, todo lo que se refiere al tema de reservas, ¿no? Porque se tiene que hacer con anticipación el tema de los vuelos, la reserva del hotel, ¿no? Son 5 días muy intensos en actividades académicas y profesionales y siempre nos queda pues el fin de semana para conocer este hermoso país y disfrutar también de esas playas maravillosas que tienen. Así que nosotros vamos a ir dándole la información al detalle en los diversos grupos y les agradecemos nuevamente su invaluable presencia en esta tercera jornada, agradeciéndoles a cada uno hasta sus respectivos países el compromiso de seguir perfeccionándose, de seguir capacitándose y también, lógicamente, reiterarle nuestro agradecimiento al doctor Juan Urieta Guerra por su presencia. De esa manera hemos concluido esta tercera gestión y nosotros los estamos esperando. Reiteramos la invitación para el día de mañana, viernes 14, en el mismo horario. Muchísimas gracias, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de su país. Gracias, doctor Juan. Muy buenas tardes. Tarde, nos vemos. Hasta mañana. Sí.